Club de Prensa con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca, y también desde el centro de Madrid, delante del Congreso de los Diputados. A mis espaldas verán ustedes la Plaza de Neptuno. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa. Se trata de Raquel Godos, corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE, Pablo Pardo, corresponsal del diario El Mundo de Madrid, y Sebastián Rotela, periodista de ProPublica. No olviden que al final de este programa ustedes lo pueden ver completo, pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast en SoundCloud. Y el primer asunto tiene que ver con Francia. Faltan 3 días para las elecciones presidenciales y anoche hubo debate en la televisión entre Emmanuel Macron, el candidato independiente de centro-izquierda, por una parte, y Marine Le Pen, la jefa del Frente Nacional, por otra. Según todos los sondeos, ganó Macron. El 63% de los encuestados por la cadena BFM TV dice que ganó Macron. Hubo momentos bastante tensos. La señora Marine Le Pen dijo o yo o la señora Merkel, en alusión a Angela Merkel, la jefa del gobierno alemán. Y luego le dijo a Macron que él es el heredero de François Hollande, el actual presidente socialista, cuya popularidad está en el 4%. Macron le respondió: usted es la hija de Jean-Marie Le Pen y la heredera de la ultraderecha del Frente Nacional. Señala el diario El Mundo de Madrid que en una crónica de Enrique González titulada Macron desnuda a Le Pen, que ha puesto en entredicho el señor Macron a Marine Le Pen. Y la pregunta es, se la hago a Pablo Pardo y a Raquel Godos: ¿desnuda anoche Emmanuel Macron a Marine Le Pen? En mi opinión, no. Yo creo que los dos trataron de desnudarse mutuamente, los dos trataron de exponer las debilidades del otro, y además de una forma, digamos, al menos desde el punto de vista de la estrategia, relativamente previsible. Es decir, Le Pen acusó a Macron de ser el candidato del establishment, el candidato de los poderosos, el candidato que no quiere que nada cambie en Francia, el candidato favorable al Islam, apeló al nacionalismo, y Macron, pues bueno, recordó entre otras cosas a Le Pen que ella tiene escándalos de corrupción, como muchos políticos de los que ella critica. Macron recordó a Le Pen que ella ha, en cierto sentido, heredado su puesto de su padre, que fue el fundador del Frente Nacional. Lo que sí que fue donde Le Pen, digamos, tal vez cometió un error y donde, digamos, se desnudó ella, fue en el sentido de que fue extremadamente agresiva en relación a Macron. Y casi un poco, pues hasta dio a entender que continuará con su oposición, incluso si Macron gana. De todas maneras, en unas elecciones como estas, o como las que hubo en Estados Unidos en noviembre, donde hay un candidato muy convencional, como es Macron, y un candidato completamente anticonvencional, como es Le Pen, es muy difícil saber quién gana y quién pierde en un debate. Bueno, estoy de acuerdo con Pablo en que es cierto que no creo que Macron desnudara a Le Pen, sino que fue una escenificación de dos roles, y cada uno jugó el papel que tenía asignado y que ha asumido en esta contienda electoral. Creo, por una parte, que Macron intentó demostrar que es el candidato calmado e intentó dejar que Le Pen diera, digamos, su propio discurso y se mostrara a sí misma como realmente es, como es la candidata, digamos, más agresiva, más, si queremos, como un poco más, digamos, grosera hasta en algunos momentos, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, quizá se desnudó Le Pen, pero ella sola, porque ella quiere dar esa imagen y ella quiere apelar a ese tipo de provocaciones y ella quiere movilizar el voto con ese tipo de afirmaciones. En lo que sí discrepo un poco con Pablo es que, aunque Macron sea el candidato del establishment, si lo comparamos con las elecciones estadounidenses, no es un candidato como lo era Hillary Clinton. Es un candidato más joven, es un candidato más fresco, y quizá eso juega a su favor de cara a las elecciones del domingo. No sé de qué manera terminará el culebrón, porque de nuevo con las encuestas, y como demostró el candidato, las elecciones de noviembre aquí en Estados Unidos, no se puede estar seguro de nada, pero sí es cierto que Macron se demostró como un candidato más firme y más seguro de cara a una Le Pen muy agresiva frente a él.
A propósito de estas elecciones en Francia, también se ha hablado mucho de la intención que tiene Vladimir Putin, el presidente ruso, de incidir en los resultados. Hay un artículo publicado por Sebastián Rotella en ProPublica, en donde se da cuenta también del viaje que realizó en marzo a Moscú Marine Le Pen, la candidata del Frente Nacional. Sebastián, ¿qué interés tiene Rusia en estas elecciones? ¿Por qué quiere Rusia incidir en el resultado electoral en Francia? Rusia quiere incidir porque Marine Le Pen es muy prorrusa, a pesar de las acusaciones de corrupción y abusos de derechos humanos en Rusia, pero de forma más importante, Marine Le Pen representa una oportunidad para lo que es la visión geoestratégica de Rusia, que quiere sobre todo dividir Occidente, quiere debilitar y romper lo que es la Unión Europea y la OTAN, y tratar sobre todo con estados individuales y débiles. Y Marine Le Pen, con su visión anti-europea, prorrusa, con una visión de la migración y la relación con otros países muy conservadora y muy dura, responde a esta visión rusa. Y hay una relación de larga data. Le Pen ha recibido préstamos importantes de bancos rusos. Y esto hay que verlo en un contexto de toda una campaña del cual me han hablado en las últimas semanas gente de inteligencia, diplomáticos y otros en Francia y toda Europa, de los rusos buscando hacer en una serie de frentes ganar influencia. Del espionaje clásico, que me dicen que es más agresivo desde, que fue en la Guerra Fría, a los ciberataques, como vimos en Estados Unidos en las elecciones, hemos visto hasta un cierto punto hay acusaciones en Francia de cosas parecidas en escala menor, pero en toda Europa ese tema de la injerencia, la agresividad y los intentos rusos de ganar poder quedan muy claros y van a seguir gane quien gane en Francia. Y ya que hablamos de elecciones en Francia, el diario The Washington Post, en la capital de Estados Unidos, publica un artículo acerca del matrimonio de Emmanuel Macron con su mujer Brigitte. Se conocieron hace muchos años, cuando él era un estudiante de la secundaria, ella era la profesora de drama, y se casaron hace 10 años precisamente. Pero ella le lleva 24 años, ella es 24 años mayor. El diario The Washington Post se pregunta si con esto no está cambiando la manera de pensar de muchas personas, sobre todo de la gente que sigue la política, con esta boda, con esta unión entre el señor Emmanuel Macron y su mujer Brigitte, por una razón muy elemental, porque algunas mujeres, sobre todo de ciertas edades en Francia, ahora están complacidas porque señalan lo siguiente, dicen: toda la vida los hombres han creído que ellos deben ser mayores que las mujeres, ahora la cosa es al revés. ¿No será que también debería ser socialmente muy aceptado, como lo es el hecho de que los hombres sean mayores que las mujeres, la situación inversa, la situación en que las mujeres sean mayores que los hombres? Esto parece una cosa secundaria y frívola, pero es bien importante desde el punto de vista social. Raquel Godos, Sebastián Rotella, Pablo Pardo. Bueno, creo que lo que es más común no tiene por qué ser lo normal. Digamos que, aunque sea más común que los hombres sean mayores que las mujeres, no tiene por qué ser concebido como algo normal o mejor por el hecho de que sea más común. Si ahora hay casos como este en el que una mujer es mayor que un hombre, bueno, yo creo que es una cuestión de aceptación, cada uno decide con quién pasa su vida y desarrolla su proyecto vital. El caso de Macron es muy visible porque es candidato a la presidencia francesa y porque la diferencia de edad también es muy amplia. Si fuera a la inversa, si fuera un candidato que lleva 24 años a su mujer, también se harían comentarios al respecto. De hecho, Trump le saca una cantidad similar a Melania aquí y también se habló de ese asunto. Pero bueno, me parece bien que se ponga este tema y que se intente normalizar. Yo diría dos cosas. Uno, fui corresponsal en París unos años y me parece que en general, aunque este tema está llamando la atención, me parece positivo que en Francia en general se da menos importancia a la vida privada de los candidatos y quién es el esposo o la esposa del candidato, y eso me parece saludable y bien. Segundo, en ese tema me parece que
Francia, por país muy moderno y avanzado que sea, ha tenido que luchar para el tema de igualdad de mujeres y en la política y en otros campos. Entonces, hasta el punto que esto sea parte de un avance de igualdad y ver las mujeres y que tengan su presencia y su fuerza como tiene que ser, me parece positivo. Sí, yo creo que a mí se me ocurren varias cosas. Por un lado, me parece que esto es parte de una tendencia. Es decir, ya estamos empezando a ver, por ejemplo, celebrities donde ella es mucho mayor que él y bueno, pues no pasa nada, ¿no? Yo creo que bueno, es una muestra del avance de la sociedad. Una de las frases más espantosas de Osama Bin Laden, que le había dicho su padre, era divórciate de tus mujeres y vete casándote siempre con otras más jóvenes. Bueno, evidentemente este no es el caso, la cosa está cambiando completamente y yo creo que esto es bueno. Sí que hay una cosa que me llama la atención, que creo que si hubiera sido a la inversa, probablemente a la mujer de Macron se le hubieran cargado. Los dos empezaron una relación cuando él tenía 15 años. Si esto pasa entre un profesor y una alumna de 15 años, no solo no estarían casados, sino que ella estaría en la cárcel. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Venezuela es noticia, una vez más es noticia. Anoche Leopoldo Castillo, un periodista exiliado en la Florida, envió un mensaje por su cuenta de Twitter diciendo que Leopoldo López, uno de los líderes de la oposición venezolana, había sido trasladado de la prisión de Ramo Verde a un hospital con pocos signos vitales. Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, dijo que estaba pidiendo una explicación en un hospital. Finalmente apareció un video de Leopoldo López donde dice que es 3 de mayo, en referencia al día de ayer, que son las 9 de la noche y que él no entiende por qué están pidiendo una prueba de supervivencia. Un video para algunos algo extraño. Y por otra parte, Nicolás Maduro, el presidente venezolano, fue al Consejo Nacional Electoral y entregó el decreto por el cual va a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que tendrá 500 integrantes. ¿Qué lectura le dan ustedes a lo que ha pasado en estas últimas horas en Venezuela? Sebastián Rotella, Pablo Pardo, Raquel Godos. Yo diría que tristemente si quedaban algunas máscaras se están cayendo de lo que es ya una represión, un caos, un estilo dictatorial y una confusión total en este país en que realmente se muestra un gobierno aferrado al poder porque es un gobierno que ha sido tan metido en una especie de cleptocracia, en el narcotráfico, en el abuso que no tiene salida. Y estamos viendo los resultados, estamos viendo una oposición cada vez más fuerte, que inclusive con mucha gente chavista, porque es un gobierno que no cubre necesidades básicas como lo que son los alimentos, la medicina y seguridad, o sea, al contrario. Entonces es curioso porque es un régimen que se queja de la injerencia externa y agita estos fantasmas y yo creo que al contrario, creo que la comunidad internacional, Venezuela está llegando a un punto que la comunidad internacional tendría que empezar a intentar de alguna forma ayudar a este país a evitar lo que está pasando. Sí, es un paso más en la degradación de la convivencia cívica y de la convivencia política institucional en Venezuela. Por un lado, no sabemos exactamente las condiciones en las que está López en la cárcel, no sabemos cuál es su estado físico, cuál es su estado psicológico, al margen de que esto haya podido ser un rumor sin ningún fundamento. Sí que es cierto que, bueno, en primer lugar es un líder de la oposición que está encarcelado por razones políticas y en segundo lugar sabemos que está encarcelado en condiciones duras. Y luego con respecto a la constituyente, pues bueno, digamos que este es, como comentábamos el otro día, el último intento o el nuevo intento del chavismo, madurismo de reinventarse y crear un régimen a su medida. Y yo coincido plenamente con Sebastián en el hecho de que por más que se inventa enemigos externos el régimen de Venezuela, su verdadero problema es que no los tiene y se los está teniendo que inventar. Pero a nadie, desgraciadamente, le importa lo que está pasando en Venezuela y eso es lo triste. Me parece interesante el nuevo concepto que ha lanzado Pablo, porque tal vez debamos empezar a hablar ya de madurismo en vez de chavismo. Hay un sector muy grande del chavismo que ya, por mucho que defienda los valores que Hugo Chávez intentó imponer con la revolución bolivariana,
está totalmente opuesto a lo que está haciendo Maduro, y eso es algo en lo que deberíamos pensar seriamente, ¿no? Uno puede estar de acuerdo o no con lo que hizo Chávez, pero lo que está pasando ahora en Venezuela es otra cosa, y eso deberíamos ya empezar a diferenciarlo cuando estamos hablando de esta narrativa. Por otro lado, en cuanto a lo que está pasando en el país y sobre lo que ocurrió ayer con López, pues sí, es una situación de caos. Es una situación en la que de repente se envía un mensaje por una red social y se desencadena toda una serie de acontecimientos porque nadie puede confirmar esas cosas. Hay un punto fundamental en todo esto, y es que la duda surge porque el gobierno de Maduro está intentando cerrar cualquier canal de información y también está evitando que López tenga acceso, o que su familia tenga acceso a él para visitarlo. Entonces las dudas, la incertidumbre se genera, y es inevitable que haya esta sensación de zozobra, ¿no? Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Hay noticias del Reino Unido. La primera es que esta mañana el Palacio de Buckingham anunció que el príncipe Felipe de Edimburgo, el esposo de la reina Isabel de Inglaterra, que va a cumplir él casi 96 años, va a cumplir 96 años este año, pues ha sido retirado de sus funciones oficiales, precisamente por la edad. La otra noticia es que la primera ministra británica, Theresa May, quien hace pocos días tuvo una reunión con Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea, para gestionar el Brexit, el retiro del Reino Unido de la Unión Europea, señaló ayer que los líderes de ese organismo comunitario de la Unión quieren incidir, influir en el resultado de las elecciones que han sido convocadas, las elecciones británicas, para el 8 de junio. ¿Tiene razón Theresa May? ¿Querrán los líderes europeos influir en ese resultado? Y se lo pregunto a Pablo Pardo, a Raquel Godos y a Sebastián Ropela. Yo creo que Theresa May ha sido, empezó como una número 2 muy discreta y está convirtiéndose en una especie de cuasi Donald Trump, cuasi Marine Le Pen en Gran Bretaña. Ha ido moviendo su partido cada vez más a la derecha. En el proceso ha aniquilado al UKIP, al partido ultranacionalista británico, lo cual al mismo tiempo también nos ha privado del gozo de tener al mejor payaso en la historia de Gran Bretaña desde que los Monty Python se retiraron, que es Nigel Farage, que era el líder de ese partido. Pero yo creo que lo que está haciendo la baza del ultranacionalismo y de culpar de todo a la Unión Europea de Theresa May es no solo políticamente irresponsable, sino también bastante indecente. Si alguien está tratando de influir otros países y jugando, digamos, con no demasiada limpieza, es Gran Bretaña y su prensa en este debate. Pues coincido totalmente con Pablo. Creo que Theresa May está peligrosamente acercándose a un tipo de política que ahora parece que sale rentable. Veremos si el domingo también sale rentable en las elecciones francesas. Y está intentando culpar a Europa de todos los males de Reino Unido de una manera un poco burda, ¿no? Ha llegado a un punto en el que está siendo, creo que hasta irresponsable. Ella dio un paso adelante convocando esas elecciones para intentar afianzarse y puede que le salga bien la jugada, pero no sé hasta qué punto tensar la cuerda con Europa, que sigue siendo una unión, aunque un poco desavenida en los últimos tiempos, le vaya a salir bien. Creo que tendría que tomar un poco las cosas con un poco más de tranquilidad. Está jugando con una posición, digamos, aventajada respecto al resto en Reino Unido, porque los demás están muy lejos de poder acercarse a lo que ella plantea y de ganar unas elecciones, pero creo que está también forzando un poco las cosas. Cubriendo la Unión Europea siempre me llamó la atención una paradoja. Los británicos, que siempre tenían un pie fuera de la Unión Europea, tenían, sin embargo, un poder desproporcional, porque son diplomáticos hábiles dentro de la Unión Europea, y van a necesitar todo aquel poder y toda aquella habilidad para salir de esta situación tan difícil que les ha impuesto el Brexit. Y por eso creo que vemos esa especie de choques y choques públicos, porque realmente es una situación muy compleja y dolorosa para una líder que tiene que enfrentarse de un lado con Europa y otro con un electorado complejo y no satisfecho y arrabiado como son muchos en Occidente hoy en día. Se nos acabó el tiempo. Gracias Raquel Godos, Sebastián Rotela y Pablo Pardo por haber estado aquí, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.